Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Hola, muy buenas tardes. Y de nuevo es una gran alegría estar aquí en esta preciosa Biblioteca Regional de Murcia. Y en este caso, pues hay una razón muy poderosa para que la ilusión y la alegría sean mayores, porque la invitada de la charla de esta tarde es una auténtica gloria nacida en esta ciudad. Acaba de ser elegida designada como hija predilecta por el Ayuntamiento de Murcia, y el próximo 14 de mayo vendrá aquí a recoger esa distinción tan bonita. Y creo que además es algo que resume bastantes cosas, porque Marta Nieto, lo estaba pensando yo hace un rato, es una de las grandes figuras de la cultura española que han nacido en Murcia de toda la historia, y concretamente del mundo de la interpretación. Yo no conozco otra mujer nacida en Murcia que haya llegado tan lejos como lo está haciendo ella, y que la ciudad la reconozca como hija predilecta, pues me parece que es algo muy hermoso y que está a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque me parece que es muy importante que los lugares reconozcan el talento y el brillo de la gente que ha nacido en ellos, porque es una manera de expresarles la admiración, una manera de sentirse orgullosos de ellos, y me parece que hace más grande al propio lugar el honrar a gente tan estupenda como Marta Nieto. Es una auténtica fuera de serie de la interpretación. Si habéis visto sus trabajos en el corto y el largo Madre, o en películas como Tres, si habéis tenido la suerte de ver La infamia, la obra de teatro, u otros muchos trabajos que ha hecho, pues os daréis cuenta de que es una actriz muy especial, muy genuina, llena de brillo, de talento, de capacidad de adaptarse a todo tipo de personajes, y bueno, es una auténtica maravilla verla siempre trabajar. Pero además sus inquietudes no se quedan en el mundo de la interpretación, sino que ha dirigido un cortometraje y está a punto de rodar su primer largometraje. Bueno, pues en esta charla con esta murciana tan ilustre, vamos a hablar de su relación con Murcia, vamos a hablar también de su profesión, de su carrera, y también pues nos encantará escucharle alrededor de ese proyecto de su primer largometraje, algo tan importante para una cineasta como es su primer largo. Así que, Marta, antes de nada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por las palabras tan bonitas. Y bienvenida a tu casa, y en este caso en sentido literal, porque me estaba contando mientras veníamos aquí a esta biblioteca que ella estudiaba aquí en Murcia. O sea, cuando estaba en Murcia de adolescente venía aquí a estudiar y a preparar los exámenes. Pero aquí, o sea, ahí, aquí. Sí, toda la selectividad nos la preparamos aquí, así que sí, es estar en casa total. Bueno, quiero hacerle un saludo muy especial a sus padres que están aquí con nosotros, a Alfredo y a Teresa. Un aplauso para sus padres. Que también vuestra presencia también me parece muy simbólica y muy bonita y muy emocionante. Bueno, Marta, vamos a comenzar por el principio, porque se trata un poco de que hagas un recorrido, un repaso de tu vida, de tu trayectoria, y por supuesto hay que comenzar con Murcia, donde naces, donde pasas pues unos años fundamentales de tu vida,
donde también aquí descubres tu vocación de actriz. Cuéntanos de tu niñez y de tu adolescencia. ¿Qué recuerdos más poderosos se te han quedado pegados en la memoria y que te gusta recordar? Vale, pues muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad me hace un montón de ilusión. Y así, por empezar por algún sitio, es verdad que yo era una niña muy tímida, con tartamudez incluso. Y es verdad que yo recuerdo una infancia así, pues con un poco de miedo y con mucha vergüenza. Y el teatro, la primera vez que me subí a un escenario, que fue en el instituto donde iba, en Maristas, de repente me dio un montón de herramientas que me han servido y me sirven todavía para relacionarme como ser humano. Entonces, para mí, la relación entre el arte de la interpretación y mi vida y mi crecimiento personal es casi la misma cosa. O sea, las herramientas que yo he aprendido en el ámbito social, a estar en un grupo, a escuchar, a saber mirar a los ojos, a poder hablar y escuchar a la vez, y entender y comprender, ¿no?, todo el universo de la comunicación de Marta tiene que ver con lo que ha aprendido en el teatro. ¿Y cuál fue el momento preciso en el que de alguna manera tuviste esa epifanía de darte cuenta que eso era algo que te podría hacer feliz? Pues es que fue el primer día que me subí literalmente a un escenario, que tenía, pues, no sé, 13 años, y me apunté a clases extraescolares de teatro y era por la mañana y de repente entramos ahí y te dan un texto para leer, y de esto que lo lees en el escenario, lo miras así en diagonal y dices, venga, me lo sé. Y me lo inventé totalmente y me lo inventé muy dramáticamente y de repente encontré muchísimo placer en poder verbalizar cosas que yo creo que no sabía ni que tenía dentro, y lloré muchísimo, y en cuanto terminé salí corriendo al recreo diciendo, ya sé lo que quiero, ya sé. Mis amigas no entendían nada porque yo era muy tímida, pero fue una epifanía. Yo recuerdo, claro, ya tampoco sé cuánto había construido en el relato, pero yo incluso recuerdo oír trompetas y ángeles y así. ¿Sabes? La sensación de es esto. No lo he vuelto, o sea, nunca después de ese momento he tenido duda ninguna de que era eso lo que tenía que hacer. Pese a que ha pasado y ha llovido y hay tiempos duros. Bueno, yo creo que eso es un clásico de muchos actores y actrices que son profundamente tímidos y descubren en la interpretación una manera de exorcizar su timidez, por lo menos el tiempo en el que hacen su trabajo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones por las que la profesión de la interpretación atrae tanto a los tímidos, y seguramente también tuviste... Sí, es que no interpretas tú, claro, interpreta un personaje. Entonces tienes una máscara, una composición, y a través de eso uno puede expresar un mundo interior que, claro, si eres tímido supongo que está cargado de cosas que no sale muy fácil, entonces sí. ¿Y cuál fue? Porque hablas de la perplejidad de tus amigas, pero ¿cuál fue? Bueno, y de mis padres. No es lo que te iba a preguntar precisamente. ¿Cuál fue la reacción de tu entorno afectivo, de tu familia, de tus padres? O sea, que... Pues las amigas al final te quieren y vale, pues, estás un poco loca, pero tú sabrás. Pero la familia es un poco más complicado porque tienen la responsabilidad de que no te mueras de hambre. Entonces, el susto de, pero a ver, ¿estás segura? Pero a ver, pues claro, hasta que de repente la cosa se relaja, cuando empiezas a ganar dinero, hay un gran espacio de tiempo ahí en el que uno tiene que invertir en ese sueño. Energía y dinero y pasión y tiempo y bueno, al final fueron muy pacientes porque aquí estoy. O sea, contaste con su absoluta complicidad. Sí, me la gané, pero sí, al principio estudié, cuando quería hacer arte dramático, me dijeron, venga, ponte a hacer otra cosa también. Entonces me matriculé en filología hispánica. Pero no sabía que tenía latín. Aquí en Murcia. Sí. Todo esto en Murcia. Entonces iba por la mañana a la Escuela de Arte Dramático y entonces éramos 9 en clase.
venga, hoy vamos a hacer de árbol. Y entonces nada, todos así haciendo. Y por la tarde éramos 500 en latín, ahí al fondo de la clase sentado con un señor hablando, no entendía nada. Claramente eran 2 universos. Total, que me saqué las asignaturas que me gustaban mucho y ya. Y lo entendieron. Tampoco... Sí. ¿Cómo recuerdas aquella Murcia de tu infancia y adolescencia en relación a esta del año 2023? Pues es que esta la vivo poco. Es verdad que vengo poco y muy rápido siempre. Para mí Murcia es como un músculo de energía que está ahí. Yo la noto, la siento y además, pues estar aquí y cuando te dan calor y un reconocimiento y así te cuidan, yo lo valoro un montón. Porque además uno parece que se va, ¿no?, a hacer cosas y a veces no sabes si estás haciéndolas o no, te lo estás inventando tú y de repente miras atrás y ves que hay otros que lo están viendo y que lo valoran y da mucho calor al alma, da como ánimo. Y entonces yo siento a Murcia como ánimo, fundamentalmente. Y en esa época, claro, era pues un lugar donde, o sea, lo único que yo quería era hacer teatro. y cine. Entonces iba a la Filmoteca a ver pelis en versión original, que recuerdo ver películas francesas en esa época y pensar, los franceses no gritan, ¿no? O sea, tenían unos conflictos súper intensos, pero no hablaban, ¿sabes? No levantaban, no te tiraban una botella, o no, ¿sabes? O sea, otra forma de comportarse. Y ahora con el tiempo me doy cuenta de que a través de esas películas que yo veía aquí, que eran tan distintas a mi entorno y a mi cultura emocional, aprendí muchísimo de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. No solo las pelis francesas, coreanas o inglesas. El cine tiene algo que te enseña otras maneras de comportarte. Y para mí esa Filmoteca también era un lugar donde había herramientas que aprender para comportarme. Y aparte de la Filmoteca y de esta biblioteca, ¿algunos lugares de tu infancia y adolescencia que frecuentaras mucho? Las tascas. Las tascas. Sí, no, era muy divertido, claro, en la adolescencia, pues las amigas y los bares y... Sí, no me acuerdo de los nombres, pero están al lado de la Merced todas, son las mismas. Y sí, el Bando de la Huerta, sí. A ver, Murcia tiene una cosa que es muy inigualable, yo creo, que es la capacidad lúdica. En realidad, la gente es muy divertida, ¿no? Muy divertida, muy simpática, hay mucho sol, hay gente muy ingeniosa. Yo, vamos, tengo todavía amigos y esta cosa estaba en el ocio todo el tiempo y en la Escuela de Arte Dramático, claro. Has dicho antes que para tus padres supuso una tranquilidad comprobar que te podías ganar la vida con este oficio. ¿Tú lo tuviste muy claro desde el primer momento, que te podrías ganar la vida con esto, al margen de tu pasión por él? ¿O tuviste muchas dudas? No, yo tenía una certeza, y es que quería ser actriz. Y todo lo demás, bueno, no entraba dentro de la ecuación. Tengo la sensación que se llama vocación y que cuando se puede confundir con la tozudez o con la ignorancia o con el poco temerario, ¿no? Inconsciencia, así. ¿no? ¿Qué? Inconsciencia, exacto, esa es la palabra. Pero al no contemplar otras alternativas, no había alternativa. O sea, ¿no te planteaste nunca un plan B para tu vida? No, porque además creía que... Bueno, me lo planteé cuando tuve a León, ¿eh? Cuando tuve a mi hijo, sí. Porque ahí vienen los miedos arraigados y la maternidad es otra liga. Y ahí me hice profesora de yoga y es verdad que era una disciplina que también yo ya practicaba y era un poco... Bueno, necesito dinero, concretamente dinero. Pero antes, cuando estaba sola y no tenía la responsabilidad de un hijo, es que no existía esa posibilidad, porque siempre existía el próximo casting, la próxima idea,
el próximo. Sí que, bueno, ahora te cuento. ¿Y tú recuerdas cómo ganaste tu primer dinero? ¿Por la interpretación? Por la interpretación. Pues no sé si fue Hospital Central o la peli de Banderas, porque fueron ahí, más o menos. Y me lo gasté, claro, porque ya que lo tienes, ¿no? Invitas y ya te regalas y así. Y sí, es verdad que yo he tenido mucha inconsciencia económica y entonces esto, pues tampoco, o mucha confianza en que todo iba a ir bien. Es verdad que tengo optimismo, soy optimista. Has hablado de la película de Banderas y te refieres al El camino de los ingleses, una película que rodaste en el año 2006, que fue una película muy importante para ti porque de alguna manera te puso en el mapa. ¿Y cómo llegaste a hacer esa película? ¿Dónde te descubrió Antonio? ¿Hiciste algún casting? Esta película, él hizo casting en todas las provincias españolas. Entonces iba a hacer casting a Sevilla, a Valencia, a Galicia, a Madrid. Y entonces en Madrid pues éramos 300. Y de esos castings nacionales cogían a como 3 o 4 actores para cada papel. Y entonces nos fuimos a Málaga con él a convivir pues un par de semanas en un hotel, todos los actores y actrices escogidos para esa primera vuelta. Era un poco OT. La sensación era, te hacías súper amiga de las personas, aparte éramos todos muy jóvenes. ¿OT o Gran Hermano? O Gran Hermano. Pero la cosa es que quedaría uno, ¿no? Ajá. Entonces yo me hacía muy amiga de la que también iba para mi papel y quería que se lo dieran, pero también quería que me lo dieran a mí. Entonces, estos conflictos internos no eran pequeños. Yo recuerdo este casting súper doloroso por muchas cosas y a la vez no saber dónde empezaba lo bueno para ti y lo malo para el otro. Y de ahí salimos estos 6 actores para la película y aún así estuvimos conviviendo 6 meses con Antonio. Porque él es un hombre muy inteligente y entonces lo que quería era que gestionásemos el vínculo de verdad. Quería que nos hiciéramos amigos de verdad. Entonces, claro, pues era fácil conviviendo que empezasen a surgir todo tipo de querencias. Y, de hecho, hace mucho que no veo la peli, pero la escena de la peli que era más importante para él era una escena al sol, donde no me acuerdo qué pasaba exactamente, pero ese día llovía. Entonces, como es un hombre muy inteligente, decidió que en lugar de cancelar, estuvimos esperando, perdiendo el tiempo en el rodaje, que eso es mucho dinero. Entonces dijo, vale, pues vamos a hacer esta escena con lluvia. Trajo mangueras para que la lluvia manchara en cámara y era a una toma, porque como era debajo de la lluvia, no teníamos cambio, no estaba previsto, total, que tenía que ser improvisada y solo había una oportunidad. Y funcionó porque éramos amigos. Y esa escena, debajo de la lluvia, todos abrazándonos y felices, porque además acababa el rodaje, es verdad. O sea, lo que pasa ahí delante de la cámara era todo verdad. Era todo Marta con María, Raúl con Alberto, Raúl con Marta. O sea, los vínculos eran reales. Esto es la magia del cine. Qué bueno. Sí. Hablas de Raúl, estaba también Mario, o sea, gente que luego ha sido muy conocida, Raúl Arévalo, Mario Casas. Que por cierto, como tú también se ha lanzado a la dirección, sí, y acaba de rodar su primer personaje. ¿Os intimidaba Antonio Banderas? Porque entonces ya Antonio Banderas era alguien tremendamente conocido y en vuestro caso erais gente que estabais comenzando, o sea, sí, os podía apabullar un poco la presencia o lo que significaba Antonio Banderas, o él lo puso muy fácil. Él lo puso muy fácil. En esa época era en un hotel, no me acuerdo qué hotel era de Málaga, un hotel en Málaga. Él vivía arriba, en la planta de arriba. Entonces, en una habitación suite tenía su zona de montaje y en otra habitación era su habitación, la otra suite. Y todos los demás de nosotros estábamos abajo todo el tiempo en el hotel. Y todos queríamos que era un poco un padre figurado y queríamos ser un poco el hijo favorito, ¿no? Entonces, cuando te invitaba a la habitación, que nos invitaba para ver los dailies, lo que habíamos rodado el día anterior o lo que estaba montando, estabas todo el tiempo con mucha ansia de que te quisiera y te dijera cosas y así. Y él lo hacía porque es muy generoso y enseguida era una especie de familia. O
O sea, nos hicimos familia entre los chavales y con él. Y él, claro, no podía salir a la calle en Málaga. No podía. Era en ese momento rollo, no sé, asfixia. O sea, rodeado de cientos de personas. Entonces, como no podíamos salir con él del hotel, no salíamos del hotel. Preferimos estar con él a irnos nosotros a los bares o así los fines de semana. Era un poco, bueno, el padre. Y de hecho ejerció como tal, nos dio muchísimos consejos para la interpretación, nos contó un montón de anécdotas de su vida que todavía me acuerdo, apasionantes, y luego nos siguió muy de cerca durante un tiempo. Luego la vida da muchas vueltas, pero es verdad que seguimos en contacto y muy generoso. En aquel momento tenías referencias muy claras de actrices a las que admirabas o que de alguna manera te servían de inspiración. No, y eso es algo que ahora con perspectiva me doy cuenta un poco, porque yo desde esa época que empecé a trabajar profesionalmente ya en Madrid hasta Madre, era una época en la que he experimentado muchas cosas, ¿no? He trabajado mucha tele, series, teatro, algunas pelis, un poco lo que iba viniendo, épocas mejores, épocas peores, pero yo no tenía muy claro ni quién era yo como actriz, ni con qué resonaba, ni qué me apetecía hacer. Una época también fui madre, entonces se junta todo, ¿no? Conocerse, bueno. Sin embargo, a partir de Madre, yo de repente ya sé. Yo creo que la película llega a un momento, el personaje llega a un momento en el que ya tengo cierta madurez, me conozco, sé lo que doy, sé lo que quiero, sé cómo me gusta el cine que me gusta, los retos, no sé, el tipo de cosa, de actriz con la que yo resueno. Y entonces mi vida es otra. Yo ahora, claro, de repente el universo, por eso voy a dirigir, porque digo, ya sé, ahora sí sé. Antes no, antes era un poco experimentar. Fue otra epifanía, ¿no? También. Sí, aquí también había trompetas. Madre, que es un cortometraje que yo creo que es de lo mejor que se ha hecho nunca en España en cortometraje. O sea, me parece una obra maestra que fue reconocido en todo el mundo hasta el punto que fue candidato al Oscar de Hollywood, al mejor cortometraje. ¿Cómo recuerdas esos días alrededor de Madre y del corto? Súper divertido, en concreto de los Oscar. Esa época de Madre fue súper bonita porque yo tenía mucha necesidad de expresarme como actriz y de tener un personaje en el que poder desahogarme un poco, porque durante la época anterior yo hacía mucho de mujer florero. Es que en el cine y en las series españolas se ha evolucionado mucho. Y cuando yo empezaba y trabajaba en esa época, los personajes femeninos pues eran la hija de, la madre de, la novia de. Esto era un poco así. Y de repente, claro, no sé, se alinean los astros y yo llego a eso con muchas ganas y con mucha capacidad. Y fue una suerte, la verdad, también. Y luego en los Oscar yo la mañana, es que me acuerdo y digo, jolín, qué curioso. Nos fuimos todo el equipo técnico de la productora y de las productoras, o sea, éramos 20 personas a los Oscar, con lo cual daba un poco igual si perdíamos, porque íbamos como si ibas a celebrar igual. Claro, o sea, de hecho alquilamos una casa de estas en Beverly Hills, con piscina, montamos una fiesta. Hay muchos españoles en Hollywood, entonces compañeros que estaban allí en ese momento. Total, que la fiesta de post-Oscar era como si hubiéramos ganado. Y esa mañana, que estábamos en otra casa también alquilada, llevábamos varios días haciendo prensa. Los Ángeles es enorme, ya conocéis, o sea, para ir de un sitio a otro son 45 minutos como poco, a veces son 2 horas y media. Entonces, esa mañana éramos pues eso, en esa casa estábamos yo creo que 12 durmiendo, todos, ¿sabes? Lo menos glamuroso que te puedes imaginar. De hecho, desayunamos, había solo pan Bimbo cuando nos despertamos y bacon. O sea, que yo desayuné panceta
y pan Bimbo. Y luego vas a la alfombra roja de los Oscar que te llevan en carrito de golf y parece que todo es muy glamuroso. Pero bueno, no. En realidad no. Fue muy gracioso, la verdad. Fue una experiencia súper bonita. Has hablado de que habías hecho televisión. ¿Qué te enseñó a ti a hacer televisión? Porque hay muchos actores y actrices que hablan de que el ritmo de la televisión y los códigos de la televisión no se parecen casi en nada a los del cine ni a los del teatro, pero que te aporta algo importante que no te aporta ni el teatro ni el cine. Disciplina. El teatro también te aporta disciplina, pero la tele... hay una idea un poco, a veces me da la sensación de que interpretar, ser actriz o actor tiene que ver un poco más con la juerga o con el talento o con una cierta gracia. Yo creo que no. Yo creo que uno tiene talento y tiene cierta gracia, pero si quieres dedicarte a esto tienes que tener mucha disciplina y mucha capacidad de trabajo, porque es un trabajo en equipo y somos soldados. Entonces tú estás ahí puntual y tienes que hacerlo bien. Y tú tienes que averiguar qué tienes que hacer para hacerlo bien. No es buscar el resultado, sino, bueno, pues tú tienes tu técnica y tú te gestionas tus cosas y te lo organizas. No hay nada más alejado del talento, creo yo, o de un buen actor, que la vagancia. O sea, es imposible hacerlo bien y forjarte una carrera sin disciplina. Y la tele es especialista en forjarte como un soldado, porque los horarios son criminales. Bueno, ahora ya menos, ahora ya se están haciendo más, pero al principio son jornadas intempestivas, muchísimas horas de trabajo y tienes que estar haciéndolo bien todo el rato, porque no te vuelven a llamar. Y bueno, y luego haces mucho equipo, que esto también tiene una cosa muy guay, es que conoces a mucha gente y se trabaja muy bien cuando trabajas bien, es como un reloj. ¿Y las satisfacciones que te ha dado la televisión en relación al cine y al teatro, cómo compararías eso? ¿O qué tipo de excitación te produce el escenario de un teatro en relación a la televisión o al cine? ¿Hay un tipo de emoción diferente? Claro, me pasa a mí ahora que como estoy en esta fase en la que ya sé qué quiero hacer, solo quiero hacer lo que quiero hacer. Y entonces hay algo de la tele que honro mucho y agradezco, pero que no hay tanto, yo no lo consumo como espectadora. Yo no veo tele, no veo series. Entonces, hay series buenísimas. Pero ahora mismo tengo poco atracción a esto. Me pasa una cosa con el formato. Me pasa que cuando veo un capítulo de una serie que me está interesando mucho y si no está muy bien armado, veo el giro de guión casi al final para engancharte para el siguiente capítulo, a mí me saca. Porque veo la letra, veo el guión. Igual me pasa en una peli, cuando estás viendo más el guión que la historia, los giros, cuando no te lo crees, la verosimilitud y así. Pero en una serie es más fácil porque se gasta menos tiempo en escribir el guión, se trabaja menos tiempo se tarda menos tiempo en rodar en proporción al cine. Total, que, bueno, yo me aburro un poco cuando veo el guión. ¿Sabes? Si no me atrapa de otro lado... ahora mismo no tengo como siento que me apetecen hacer muchas cosas, me encantaría hacer una serie que no tuviera que ver con eso. No sé si me he explicado. Sí, claro que sí. Y el teatro también te ha dado muchas satisfacciones en La Infamia, sí, que es la función que has representado últimamente. Creo que es uno de los trabajos de los que más orgullosa también te sientes, ¿no? Sí, total. Me pasaba con el teatro que le tengo mucho respeto, pero también como en esta nueva fase me siento capaz, de repente llega el proyecto y es un proyecto que no sé si habéis visto, es impactante porque la historia es muy impactante y bueno, pareces que estás sola en el escenario, está Ali y hay más gente de eléctricos y así, pero es verdad que haces muchos personajes o no, estás en mucho drama, quiero decir.
Pues ha sido un proyecto con un sentimiento de facilidad y de alegría que a veces lo cuento, digo, no sufro nada yo con este proyecto, pero nada, lloras en el escenario y es una historia muy dramática y el proceso creativo ha sido muy denso porque hemos bajado con Lidia a muchos detalles y ella ha estado con nosotros contándonos cosas todo el tiempo, pero todo ha sido tan orgánico, el equipo es tan bueno, la compañía es tan buena, ha sido todo tan fácil que yo lo recuerdo con alegría, todo, desde el proceso de ensayos a ir al escenario y la respuesta del público. Es un proceso, o sea, un proyecto especialmente agradable. ¿Viniste a Murcia con...? Sí. Ah, qué bueno. Sí, fue muy bonito. Para los que no vierais la función, cuando habla de Lidia se refiere a Lidia Cacho, una extraordinaria periodista mexicana que está exiliada en España porque en su país su vida corre peligro porque denunció una trama de trata de niños y de niñas y de corrupción que implicaba a gente muy muy poderosa. Es una superhéroe ella. Totalmente. Yo tuve la ocasión, gracias a Marta y a Marina Salas, que es la otra actriz que interpreta a ese personaje, tuve la ocasión de conocerla en Málaga y me dejó loco. O sea, qué mujer tan impactante. Fuerte. Es súper fuerte, Lidia. Qué impactante. Y sí. Que esto también es lo que la profesión de la interpretación una de las grandezas es que te abre mucho los ojos a realidades que a lo mejor no conocerías si no te dedicaras a esto, ¿no? Absolutamente. Y que te obliga a sumergirte en personajes de tanto calado como el de Lidia Cacho o en general en los personajes que tú has interpretado, que te obliga a bucear en los últimos misterios de la condición humana y eso yo creo que es muy enriquecedor. Efectivamente, sí. Tanto personajes reales como personajes ficticios que han dramatizado, que se han inventado. Es verdad que hay algo que vuelve a estar muy unido. O sea, mi vida en realidad está muy unida a la interpretación, no tanto por lo que se ve, que también, claro, obviamente es mi trabajo, sino porque es verdad que yo entiendo un poco la interpretación como manera de entender el alma humana. A mí esto es lo que me apasiona, en realidad. O sea, el origen, yo creo, de la vocación tiene que ver con el entendimiento. Y por eso me he dado cuenta que a mí los personajes que me interesan son personajes donde no haces pie, donde yo no hago pie, ¿no? Que yo no entiendo y que quiero saber más. O sea, hay algo del crecimiento personal o de la manera de evolucionar mía que está íntimamente ligada con el trabajo de interpretación en ese ámbito, de entender por qué reaccionamos así, por qué nos comportamos así, por qué eso pasa así y no de otra manera, por qué eres capaz de hacer eso y no eres capaz de hacer lo otro y por qué esa circunstancia. Y cuando te encuentras a personas como Lidia, que tienen estas vidas tan extraordinarias, es un lujazo. Es un lujazo porque te encuentras en primera persona, pues eso, una superhéroe. O sea, alguien que ha hecho algo muy difícil de hacer. Y también la interpretación te empuja a ser más empática con todo el mundo y más tolerante. Sí. Hay algo de... Sí, hay algo claro todo el rato, es un trabajo en equipo, tanto en lo concreto de estar lidiando todo el tiempo con gente distinta con la que te tienes que entender, aunque no te entiendas, como en entender a personajes que te caen mal, a priori. Entonces, una de las primeras reglas que te dicen siempre es no se juzga a los personajes. Da igual que sea un asesino. Esto es lo de fuera, lo de dentro es qué motivación tiene para hacer eso. Y sí, te convierte en alguien un poco más flexible, quiero creer. Sí, la verdad que es una profesión muy rara, porque el otro día veía una entrevista, creo que era de George Clooney, que decía a los actores jóvenes, estaba dando una charla y decía, claro, en esta profesión, desde el punto de vista muy americano que tienen ellos así, tú eres un vendedor, pero te estás vendiendo a ti mismo, tú eres tu producto. Entonces tú tienes que sostener cuando te dicen que no, te están diciendo que no a ti. Y cuando te dicen que sí, te están diciendo que sí a ti. Entonces es cómo un poco puedes ser tu mejor versión. Y en esa idea, que es muy americana, pero bueno, algo de sentido sí que le veo yo, hay algo de esto, de trabajar hacia
de una manera interna y profunda hacia trabajar las virtudes, ¿no? La paciencia, la tolerancia, la capacidad de trabajo, la disciplina, la diversión y la alegría, ¿sabes? El discernimiento. Esto está bien, esto no está bien. Esto me gusta, esto no. Para poder implicarte más. O sea, está muy ligado para mí a la forma de ser de cada persona. Ahora que hablabas de aprender a escuchar noes, ¿cómo recuerdas los castings donde no te cogían? ¿Cómo digerías los rechazos? Porque es uno de los lados más incómodos también de este oficio, ¿no? Hace mucho que no me acuerdo, o sea, que no es que hace mucho que me hayan dicho que no, digo que hace mucho que no lo pienso. Pero sí, pues yo qué sé, te tienes que, desde luego, hacer terapia. O sea, sí, esta profesión, si no haces terapia estás perdido, porque todo tiene un carácter personal. Y entonces ordenar las cosas y darles perspectiva y relativizar es fundamental, o te hundes. Te hundes porque es a tu cara a la que le dicen que no, o a tu forma de hablar, o a tu forma de entender eso que has leído. Pero le puedes dar la vuelta y llevarlo hacia lo positivo, ¿no? Es como... También, ahora que estoy preparando la peli, pienso, por otro lado, ¿no? Ahora estoy haciendo yo casting a actores. Entonces, hay actores maravillosos que vienen y me encantan, y me encantaría tenerlos en el set porque me gusta lo que hacen y me gusta lo que son, pero no dan el perfil. No es el personaje que necesita la historia. Y entonces aprender esto, que ya más o menos lo sabes, ¿no? Siempre dices, bueno, no encajas, no es lo que estoy buscando, no es que tú tengas algo, sino que mi historia necesita otra cosa. Aprender esto también da mucha paz. Y luego también hay algo que siempre he pensado, que esto es verdad. Yo, cuando estaba en la escuela aquí de arte dramático, pensaba, a ver, esto es como un puzzle. Donde encajo yo, no encajas tú. Y donde encajas tú, no encajo yo. Entonces, a mí esto me da mucha tranquilidad a la hora de hacer pruebas con compañeras y con amigas de un perfil parecido, para no entrar en competición, que a mí es algo que no me gusta nada. Si te lo dan a ti, pues es que es para ti. Y si me lo dan a mí, pues para mí. Porque es verdad que no es intercambiable. Los perfiles pueden ser similares, pero no hay dos personas iguales. Y luego la vida es muy generosa y hay sitio para todos. Esto también. Hay sitio para todos, hay espacio para reconocimiento de todas. Yo desactivaría la competitividad de una manera inicial en los procesos de equipo y más de interpretación. No hay por qué tener miedo a que no te va a salir trabajo, porque entonces puedes empezar a compararte y por ahí no es. Qué buena actitud. Creo que es la más inteligente que se puede adoptar en una profesión como esta. Bueno, sí, a mí me da tranquilidad y entonces hace que esté más preparada y más contenta y por lo tanto me funciona. y realmente lo creo, ¿eh? O sea, yo sí creo que hay sitio para todas. En cualquier caso, tu profesión, que es tan maravillosa por muchos motivos, pero también tiene lados más ásperos, más hostiles, porque es una profesión capaz de resultar muy cruel, muy desequilibrante y por su propia esencia, por los altibajos, por las malas rachas que existen. ¿A ti el yoga qué te aportó ahí? ¿Te aportó mucho equilibrio? Sí. Y un poco la certeza de esta idea también, no sé dónde empieza el yoga y dónde empieza la técnica que yo he desarrollado para interpretar y para lidiar con la profesión. Es un poco lo mismo para mí, porque lo que haces en la esterilla, lo que haces en el mat, es trabajar las virtudes, es trabajar la disciplina, la paciencia, la fuerza de voluntad, estar en acción pero sin tensión, divertirte, pasarte, que te apetezca, o sea, hacer que te apetezca esa disciplina. O sea, todo eso luego te lo llevas para el set o para tu familia. Pero además hay algo que tiene que ver con esto, yo creo, pero no sé qué va antes y qué va después. Si ves la profesión un poco desde este lugar externo,
joder, qué difícil, siempre tienes que estar gustando a los demás, las decisiones son de otros. Ahí colapsas, yo creo. O sea, no, por ahí no es tampoco. Yo creo que es de dentro a fuera, no de fuera a adentro. Creo que es, si tú mantienes la turbina encendida de tu proceso creativo, si tú estás creando algo, si tú estás en acción, generando algo para ti, da igual, un monólogo, escribiendo poesía, levantando una cosa de teatro con colegas, pensando en una peli, decorando tu casa, si quieres, me da igual, algo creativo que te mantenga activo, eso se ve. Y cuando vayas a un casting o cuando estés en una fiesta o en un entorno profesional, tú estás dando algo porque estás ocupada. Si tú estás esperando a que te llamen en tu casa y crees que tiene que ver con que tú tienes talento y tú eres muy mona y tú sabes hacerlo, pero estás parada, mi sensación, lo que yo creo es que cuando vas a un sitio les estás pidiendo a los demás, no estás dando nada. Y eso genera esta idea de me tienen que elegir, le tengo que gustar. Estás en -1, mientras que si estás en proceso, da igual lo pequeño o lo grande que sea, estás en +1. Y eso es muy atractivo, porque en un proceso de mucha gente, como es el cine o el teatro o la tele, lo que tú quieres es que todos aporten y no que todos estén esperando a que tú les digas lo que tienes que hacer. Ya va a estar el guión, ya va a estar... O sea, hay algo que es tú, o sea, es pensar en qué te puedo aportar yo a ti. No ir a un casting diciendo, por favor, dame algo, dame el papel. Creo yo que tiene más sentido esta actitud en unas profesiones tan liberales. Siempre dar, ¿no? Sería. No, me parece también una nueva muestra de tu inteligencia brutal, que veas las cosas así. Has hablado de varias epifanías, de la que tuviste cuando te subiste por vez primera en un escenario, en la época de madre, ¿no? Que también ¿Sí? Tuviste otra epifanía, y la epifanía de la creación, de la dirección, del contar tus propias historias. ¿Cuándo tú la tuviste? Pues esta un poco viene con esta última fase de madre, desde hace 5, 6, 7 años. Yo presento un proyecto a la residencia de la academia porque de repente me doy cuenta que soy capaz de hacer cosas que no me creía capaz de hacer. Entonces pienso, bueno, pues voy a seguir asumiendo retos porque ¿por qué no? Y porque yo soy muy feminista y a mí me gusta mucho ver amigas y a mujeres haciendo cosas. Y siempre me daba la sensación de que estaba esperando que las hicieran otras. Y de repente pienso, pues lo voy a hacer yo. Total, el no ya lo tengo. El equivocarme, pues me equivoco. Pero si lo que quiero es generar un espacio más de igualdad, pues empieza por ti. Empieza a quitarte esas ideas y esas creencias de que dependes, ¿no? O de que no puedes. Y entonces este proceso ha sido súper orgánico. No sé, estoy a mitad y no me gusta mucho hablar de las cosas cuando estoy en medio, pero hay algo de facilidad también en ir ganando las ganas de... Primero me puse a escribir sin saber si quería dirigirlo. Luego María, mi productora, aparece, que es una mujer increíble, la verdad. María Zamora, que es la productora de Alcarrás, como película más reconocible que ha hecho últimamente. Sí, María es una joya, la verdad, como mujer y como productora. Y me propuso hacer el corto y entonces me atrevo a dirigirlo y me lo paso fenomenal y veo que es que sabemos más cosas de las que sabemos que sabemos. Así, sin más. Y ahora tengo muchas ganas de ponerme a dirigir. Muchísimas, más de las que nunca hubiera imaginado yo que quería. A mí me hubieras preguntado esto hace 15 años y te hubiera dicho ni de broma. O hace 10 y no, ¿para qué? Y ahora digo, pero ¿por qué no? También desde un lugar de reivindicar lo lúdico en la presión del sistema, ¿eh? Y es verdad que es un tema que me apasiona y lo quiero contar muy bien y quiero ser muy precisa y muy amorosa en el punto de vista, pero sobre todo me lo quiero pasar bien. Esto me lo digo todos los días, digo, porque la disciplina la tengo. Entonces lo que no se me puede olvidar es, joder, has llegado hasta aquí, pásatelo bien.
Es curioso lo que has contado porque tu primera idea era un largometraje, pero antes de dirigir el largometraje has dirigido un corto, Son, que no estaba previsto en principio. No, María me dijo, bueno, si vas a dirigir un largo, prueba a ver un corto, ¿no? y sí, se armó todo muy bien también, con facilidad, y Patricia López Arnaiz y un niño maravilloso, y lo rodamos en 3 días y medio, justo donde quería, en el sitio que tenía imaginado, con una idea que me pasó. Estaría bien que contaras lo que te pasó con tu propio hijo, que te inspiró el corto. Pues a ver, no sé si habéis visto el corto, pero yo me fui en un momento de crisis personal muy grande, me fui a la Sierra de Madrid, a un sitio que hay que tienen un laberinto, y es un parque, en realidad es un parque, y yo iba con el niño pues un poco a aclararme la cabeza y a estar con él. ¿Cómo tendría la cabeza? ¿Cómo estaría yo de estresada? Que nos metimos en ese laberinto, que es un laberinto de adultos, ojo, es un laberinto que lo creó el arquitecto de Versalles, en la granja de San Ildefonso está. O sea, es un sitio donde, pues eso, en el Renacimiento o así jugaban no, el Renacimiento no, después. Bueno, un sitio de adultos, no importa. El caso es que me perdí muchísimo con mi hijo, me perdí y no podía salir. Y bueno, lo he utilizado como metáfora del asunto que cuento en la historia, que es pues igual, pues una madre que está tan perdida que se pierde en la realidad. Pero es que funciona así, un poco la vida, y no materializas un poco lo que hay dentro. Y el sitio es perfecto para eso. Es como, ¿no?, el campo de neuronas que tenemos en la cabeza así. En el corto y en el largo abordas la realidad trans, y estaría bien que nos contaras también el origen de tu interés o de tu atracción a ese mundo. Cuando empiezo con el proyecto, que es hace pues 5 años, no existía la ley trans, claro, ni se hablaba de este tema, y a mí me interesaba especialmente, me daba mucha curiosidad, y a la que me pongo a investigar y a hablar con familias y a ir a asociaciones y a hablar con activistas, me doy cuenta de que tiene mucho más que ver ese conflicto interno de identidad conmigo de lo que yo creía. A mí me pasaba que en la adolescencia y en la juventud, no te creas que me identificaba demasiado con lo que el espejo me decía o con lo que la gente me decía de mí. Había siempre como un gap, como yo no me veo así como tú me estás diciendo que soy, o yo no me veo así como se supone que estoy recibiendo este feedback, ¿no? Y más siendo actriz es un poco raro. Toda esta tesis, este sentimiento, de repente lo veo escrito en un libro que se llama A la conquista del cuerpo equivocado. Es un libro de Miquel Misé, que es un librazo. Y Miquel es nuestro asesor en este tema de la infancia trans, y él es activista trans, un cocazo. Y de repente entiendo que las presiones, que no me lo invento yo, para empezar, que no es una idea mía, que eso está ahí, existe, está hablado y documentado, y hay una tesis, y hay un montón de gente haciendo debates al respecto. Y un poco resumiendo el asunto, tiene que ver con que las presiones que soportan los cuerpos trans son las mismas que soportamos los cuerpos cis. O sea, que una, para ser mujer y encajar en el ideal de mujer, sufre mucho. O para ser el hombre que se supone que tienes que ser, también sufres mucho. Entonces, las presiones son las mismas. Y ese punto de vista teórico, en realidad, está materializado en una historia muy amorosa y muy poco etiquetable, espero. No lo sé, no quiero hablar mucho tampoco porque estamos ahí, que no hemos empezado a rodar, pero hay algo de vocación de poner un poquito de paz en el debate desde el punto de vista del amor que todo niño necesita, y un ejercicio de amor propio también. Un ejercicio de libertad, de expresión de género, por supuesto, y un ejercicio de amor propio en la infancia, en esta infancia y en cualquiera. Entonces, bueno, ojalá nos salga bien, es muy delicado.
Bueno, has comentado que hace 5 años empezaste un poco a barajar esta idea, pero es verdad que hasta hace más o menos ese tiempo esta realidad trans no existía en el paisaje social. Y como cualquier otra realidad de esta potencia y de esta complejidad, supongo que hay mucha ignorancia también alrededor de ello, ¿no? Y mucho desconcierto. Bueno, como todo está tan polarizado, ¿no?, en estos tiempos nuestros, yo creo que todo se tacha con una brocha muy gorda. Entonces tú te crees que sabes de un tema, pero lo único que tienes es una opinión superficial a veces. Pues son temas muy complejos y hay que bajar un poquito más, creo, al asunto. Lo que pasa que, por otro lado, también está el sentido común, que tiene que ver con que el respeto no se puede cuestionar, ¿no? Y el amor tampoco. O sea, tú puedes tener la opinión que quieras, pero ni es tu derecho expresarla, ni menos con mala leche, ni es tu derecho impedir al otro que haga lo que siente. Al margen de eso, es un tema súper complejo que tampoco es... o sea, en realidad hay especialistas para hablar de estos asuntos. Yo creo que el lenguaje cinematográfico, el cine, es una herramienta muy poderosa para ayudar a entender, a comprender desde el corazón, no tanto desde la teoría o desde las ideas, sino tú empatizas con un personaje que le pasa eso y de repente lo entiendes, te pones en su lugar y entiendes lo que le pasa, y luego te lo encuentras en la vida real, algo parecido, y estás más relajado porque lo has entendido en la tele o en el cine. No, yo creo que funciona un poco en estos casos tan extremos y tan polémicos. El cine puede ser un bálsamo de consenso, de oye, de verdad, si fuera tu hijo, relájate. Y tampoco soy yo especialmente, o sea, no tengo muchas ganas de opinar. Creo que espero hacer una peli que se explique por sí sola y que tenga algo que ver con esto, que la entendamos, que nos emocionemos y que salgamos del cine más relajados con este tema. Pero, por ejemplo, tu inquietud alrededor de este tema te ha hecho seguir todo lo relacionado con la ley trans. No. ¿O no? No, porque es un agujero infinito donde hay mucho odio. No, yo no quiero polémicas. Yo sé de lo que quiero hablar. Llevo 5 años, ya te digo, hablando con familias, asociaciones. Me he leído millones de libros. Hemos destilado una idea muy concreta. Lo que pasa en lo contemporáneo puede ir y volver y pueden pelearse o no y puede tener sentido o no. Y conozco a la gente que ha hecho la ley trans y lo conozco. Pero es que es un agujero infinito que a mí me drena la energía. No tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer una obra de cine que sea, a ser posible, atemporal. O sea, no tiene que ver con la ley, ni tiene que ver con las posiciones que hay ahora. Tiene que ver con una posición destilada e inevitable, porque cuando uno escribe, pues al final se posiciona, pero intentando llegar a un lugar que tiene que ver mucho con la incertidumbre y con dejar también a esos niños sin etiqueta, porque yo creo que igual de malo es una cosa que la otra. Hay algo en medio de, tienen 7 años, déjale un poco, a ver qué pasa el año que viene y el siguiente, vamos despacio. Tolerancia, mucho amor y refuerzo positivo, y no hay prisa. Es que las etiquetas, y más en la infancia, bueno, no sé, es una idea. La película se va a titular La mitad de Ana. Vas a rodarla durante este verano. Sí. Y es uno de los momentos también míticos de tu vida, porque rodar un primer largometraje es una de las cosas más enormes que le pueden pasar a alguien que se dedica a esto, ¿no? Es la bomba. Y tenemos coproducción francesa y viene un actor francés maravilloso y sí, estoy feliz y muy consciente de que tengo que poner todo de mi parte y pasarlo bien. Disfrutar. Sí. Has hablado antes de tu sensibilidad feminista. Has hablado de que hace años, cuando tú estabas empezando en esto, los personajes femeninos no se distinguían por su riqueza. Tú has observado que en los últimos tiempos ha habido un vuelco en esa situación. Ahora cada vez
Para empezar, la presencia de las mujeres en la dirección es muchísimo mayor. Los personajes femeninos también son muchísimo más ricos. ¿Cómo has vivido este proceso? Pues con mucho entusiasmo y con la certeza de que las cuotas funcionan. Claramente hay un porqué que no solo tiene que ver con que hay un despertar feminista y de conciencia un poco en el gremio, tanto mujeres como en hombres, sino que se han hecho unas leyes para que esto se materialice. Es que es muy importante dar espacio porque lo copaba todo una sola parte. Entonces, bueno, me parece que nos vamos acercando a una igualdad que tiene muchísimo sentido, porque a la vista está, las pelis son buenísimas y tienen otra sensibilidad y todo cabe. Y lo mismo que para la interpretación, es que hay sitio para todos y para todas. Y hay mercado para todos y para todas. Muy bien, bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas del público. Quien le apetezca intervenir y hacerle alguna pregunta a la gran Marta, pues lo puede hacer ahora. Levante la mano. Incluso papá y mamá. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Viendo el entusiasmo con el que estás viviendo tu etapa incipiente de directora, ¿consideras la fase de interpretación algo así como una preparación para? Es decir, ¿esto es lo que andabas buscando aunque no lo supieras antes? No, creo que no. Creo que esto forma parte, dirigir forma parte de una faceta de actriz más. Yo creo que soy fundamentalmente actriz. Pero una actriz que quiere explorar y que quiero ver los límites de la creatividad y no descarto. O sea, claro, una vez que te pones a pensar en ideas y a escribir un guión, se te ocurren, de repente quiero rodar, o sea, ya sé la siguiente peli que quiero hacer y la siguiente peli que quiero hacer como directora. O escribirla e interpretarla y que la dirige otra persona. Pero para mí tiene que ver con la conquista de la libertad creativa y del atreverme a hacer cosas desde otro lugar. Sí. Pues sigo yo. El teatro lo ves, los anglosajones normalmente, los actores anglosajones parece que tienen como un plus y han interpretado a Shakespeare o qué sé yo. En España ocurre igual, existe esa tradición y si es así, ¿estás ya preparada para hacer tragedia griega, Ifigenia y todo esto? Yo creo que sí, que hay un poco esta idea, porque claro, son textos que han pasado por tantas manos, ¿no? Tantas creatividades, tantos cuerpos, que uno siempre, cuando empieza en el mundo de la interpretación, tiene eso como referencia, ¿no? En la Escuela de Arte Dramático, pues trabajas Macbeth, o Romeo y Julieta, o Chekhov. Entonces, claro, yo sí entiendo que hay un anhelo todo el tiempo de volver a ese lugar y hacerlo bien, y hacerlo a tu manera, o darle tu toque, ¿no? Y mira, el año que viene voy a hacer un Chekhov en Matadero con Pablo Remón y con Marina Salas y con Javier Cámara. Sí, esto sí, y me hace muchísima ilusión. ¿Qué función? Tío Vania. Igual no debería decirlo aquí porque en realidad es súper nuevo, pero bueno, que no salga de aquí. Sí. Qué bueno, menudo clasicazo y menudo repartazo. Qué bueno. Qué buena noticia. ¿La infamia sigue interpretándose? Pues mira, queremos que siga, porque como tenemos el impulso, estamos en los Max, ahora estamos nominados como espectáculo y como actrices, y eso está guay, la verdad. Entonces queremos volver a Madrid, por lo menos un mes. Y luego yo creo que habrá todavía un poco más de gira. La idea es que
todos somos Lidia Cacho es como el hashtag. Entonces, a mí me gustaría que esta obra nunca se dejase de hacer con distintas actrices. Ya está montada, ya está todo, sabemos que funciona, tiene un mensaje, hay un sentido profundo, que eso también es muy importante. Yo creo, ¿no?, que la ficción, o por lo menos para mí ahora, que haya un sentido. Yo espero que sea infinita. Y de repente nos juntemos aquí dentro de 30 años. Lo merece, ¿eh? La vi ¿Sí? en San Javier y... Ah, qué guay. Asombroso. Qué bien. Una decisión de ser actriz es para lo que tengo. Dime su opinión. ¿Cuándo decidí? Sí. Pues yo te diría con 13, 14 años, cuando me subí al escenario de ahí de la Merced. ¿Quién de tu familia te ayudó a cumplir el sueño? ¿Quién? Todos, y mis padres que están aquí. ¿Has llevado algo de nuestra cultura al cine o a la televisión? La cultura murciana, quiero decir. Vamos, yo considero que yo soy muy murciana y al final el punto de vista pues siempre lo impregna todo. Pero sí, a veces he metido algún pastel de carne o, o alguna cosica así que dice, sí. ¿Cómo te llevas actualmente con tus compañeros de hermanos y detectives? Anda, muy bien. Con Diego muy bien y con el pequeño Rodrigo es que ya está en Argentina. Está allí, creo que es comentarista deportivo. Sí. ¿Algún personaje histórico te gustaría interpretar? Histórico, Juana de Arco. ¿De qué manera ayudarías a una asociación de personas con enfermedad mental a realizar un corto? Pues teniendo un proceso creativo muy placentero y luego un buen plan asequible y sí, y luego un muy buen montador, que os buscaseis a alguien o que se buscasen a alguien que montase muy bien y te puede salir una joya. Y que, por ejemplo, yo he pertenecido a una asociación Sí, y en Águila tiene a Benito Raval. sí. Y a lo mejor, si nos hiciese ahí, que nos ayudase a los de Murcia Capital, Si os ayudasen los de Murcia, que si nos ayudase a algún pueblo que tuviera a nuestra asociación. bueno, ¿en qué sentido? A la hora de hacer el guión, En el guión, en multas y... ¿sabéis con quién podéis hablar? Con la Unión de Actores, a lo mejor. ¿No? En la Unión de Actores seguro que hay gente... O a Isge. O a ISGE, pero es que la Unión de Actores de Murcia es guay. O sea, que tiene mucha fuerza. La Unión de Actores te referías aquí a La Unión de Actores de Murcia, Vale. sí, tiene mucha fuerza y seguro que tienen ideas buenísimas que yo no estoy teniendo. Me encanta últimamente hacerle esta pregunta a los actores y a las actrices. Me parece que cuando estuvo aquí Ariadna Gil se la hice. Y me gustaría también hacértela a ti. Y es que esta profesión provoca muchos casos de gran longevidad profesional. Y ahora mismo pues podemos ver a gente como Lola Herrera, que tiene 87 años, que sigue haciendo gira todos los fines de semana por toda España, o a José Sacristán con 85 años en España, se va a Argentina, Héctor Alterio, Julieta Serrano, Nuria Esper. ¿Te parece un futuro deseable para ti? O sea, ¿te gustaría con tus 80 y tantos años seguir encima de un escenario? ¿Crees? ¿Te parece un reto, un desafío? ¿O no te lo has planteado? No me lo he planteado, pero es verdad que sí es un reto. O sea, es cierto que hay grandes personajes que solo puedes hacer a ciertas edades, ¿no? Y entonces en esta pregunta que hacía él antes es muy interesante, ¿no? Porque tener las ganas de interpretar según qué cosas cuando te tocan las edades de cerca, lo veo muy interesante. Me encantaría. Supongo que también te tiene que compensar un montón, ¿no? Trabajar con la gente, el equipo, o sea, te tienes que llevar bien, tienes que estar bien acogido. Pero vamos, seguro que ellos sí, venga, sí.
Sí. Bueno, Marta, pues espéranos ahí como espectadores, que queremos saber. Ha sido una maravilla esta charla, como yo ya presuponía, porque es una especie de antología de muchas cosas, de talento, de brillo, de sensibilidad, de inteligencia, de discurso, de ideas clarísimas y muy inspiradora. Ha sido tu charla y todo lo que cuentas. Muchas gracias por haber venido, por vuestra complicidad y especialmente para Alfredo y Teresa, un beso enorme. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, tonto portentino, que jamás volveré a pasar hambre.